Queridos amigos, estamos iniciando la segunda semana de aislamiento y quiero compartir con ustedes algunas ideas que a manera de decálogo de convivencia podrían ayudarnos a sobrellevar de mejor manera estos días de prueba y también, ¿por qué no?, a sacarle el máximo provecho. En primer lugar, les quiero proponer como primer mandamiento darnos el tiempo para reflexionar. ¿Qué significa darnos el tiempo para reflexionar? Asumir este tiempo como un largo retiro donde pongo a prueba mi vida sobre lo que he estado haciendo, sobre lo que pensaba hacer, un retiro donde incluso me atreva a cuestionarme a mí mismo sobre mis planes, mis expectativas, mis miedos, donde con la debida calma me replanteé aquellas ideas viejas que las creía como escritas en piedra y que quizá hoy las puedo cuestionar y que quizá hoy las puedo poner a prueba. En segundo lugar, tenemos que reconocer de una buena vez que somos vulnerables. Por lo tanto, acepta tu vulnerabilidad. No hemos sido omnipotentes, no hemos sido todopoderosos. Y es importante que a Él, a Dios, le demos ese título de omnipotente. Nos hemos envanecido tanto creyendo que todo lo podemos. Y quizá el aceptar nuestra vulnerabilidad nos va a llevar a ser más humildes, a aceptar que no todo lo podemos, que dependemos de los demás, que necesitamos ayuda, que tenemos miedo, que eliminemos de nuestro vocabulario aquellas expresiones como a mí nadie me ha dado nada, que nos atrevamos a pedir. Por lo tanto, reconocer nuestra vulnerabilidad nos lleva a ser humildes. En tercer lugar, practiquemos la obediencia. Esta es una virtud que sobre todo en los últimos tiempos no ha sido muy practicada, sobre todo por las generaciones jóvenes. Si los jóvenes preguntan hoy a los abuelos, a las generaciones pasadas, cómo era esta convivencia en el hogar, cómo se vivía la obediencia en otros tiempos, seguramente les van a decir pues que bastaba una mirada, que bastaba un gesto del padre para saber qué es lo que había que hacer. Hoy todo se cuestiona, todo se desobedece. ¿Por qué no le dices a mi ñaño? Yo ya hice muchas veces, explícame por qué lo tengo que hacer. Y no es que esté mal pedir explicaciones, no es que esté mal pedir razones del por qué hacer, pero resulta que la virtud de la obediencia a veces no necesita tanta explicación, que a veces dependiendo de quién venga esa voz, ese mandato, hay que obedecer. Por eso es que nos resulta tan difícil hoy por hoy obedecer el mandamiento, las reglas y los mandatos de nuestras autoridades. Y ahí están las consecuencias. Fíjense ustedes cómo nos cuesta obedecer el quedarnos en casa, el poner en práctica ciertas reglas que se nos ha pedido en la convivencia en estos días. Por lo tanto, practiquemos la virtud de la obediencia. En cuarto lugar, me parece a mí que es muy importante que nos tomemos la vida con calma. Tenemos que reconocer también, queridos amigos, que hemos estado subidos en un tren de alta velocidad en donde nos ha parecido que todo tiene que hacerse con prisa, donde la agenda tiene que estar llena. Yo creo que es muy importante poner un poco más el pie en el freno y quitar el pie del acelerador. Tomarnos la vida con un poco más de calma, porque sí se puede vivir de forma más tranquila, sin estrés, sin agitación. Yo creo que es muy importante entonces tomarnos la vida con calma, porque sabemos muy bien que si uno cabalga sobre un caballo desbocado, pues seguramente va a ir al abismo. Hay que ponerle freno a este caballo de la vida. En sexto lugar, en quinto lugar tenemos que vivir otro mandamiento que es el de descubrir tus talentos y descubrir también los talentos de los demás. Eliminar de nuestro vocabulario frases como yo llegué tarde a la repartición de. No, Dios no se equivocó. Dios te dio exactamente los talentos que Él creía que necesitas. Recuerda el Evangelio, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Por lo tanto, a cada quien Dios le dio lo que necesitaba. Nosotros no podemos enterrar el talento como aquel hombre del Evangelio. Quizá tenemos talentos para pintar, tenemos talentos para bailar, talentos para cantar y quizá tienes talento de inventor. Pensemos, por ejemplo, en los hermanos Wright.
no tendríamos los aviones, o quizá nos hubiésemos demorado más en tenerlos si ellos no se hubiesen dado la oportunidad de inventarse el primer avión y echarlo a volar. Así es que el estar un poco aburrido, el estar un poco en calma, puede ser el inicio de descubrir grandes cosas, de ingeniarnos cosas muy grandes. Descubramos esos talentos que quizá están allí y que no me he atrevido a desempolvarlos y a sacarlos todavía del paquete. Ahora sí, en sexto lugar, pues valora la austeridad. Ya ven ustedes, queridos amigos, que sí hemos podido vivir con menos. Ya ven ustedes que aquello del consumismo que nos embarga, del consumismo y de ese querer tenerlo todo, pues no es la solución para nuestras vidas. Vivir con un poco de limitaciones no nos viene mal. Además, el que ha tenido hambre es el que disfruta más de la comida. Aquel que ha tenido alguna limitación es el que más tarde valorará las cosas que antes no las tenía. Por lo tanto, tener todo en abundancia hace que perdamos incluso este sentido del gusto, aprender a disfrutar de las cosas importantes. Hace que perdamos este sentido de la sorpresa, aprender a sorprendernos con cosas nuevas y con cosas que la vida nos va regalando. Por lo tanto, vivir y valorar la austeridad puede ser algo que le saquemos provecho, que valoremos en este tiempo. Y junto a esta austeridad, pues viene también el vivir la solidaridad. Vivir la solidaridad que no solamente significa compartir cosas, también compartir cosas, por supuesto, pero significa también compartir tu sabiduría, compartir tus habilidades, compartir tus sentimientos, tus emociones. Ser solidario significa, por ejemplo, no acaparar, pensar en las necesidades del otro. Así es que es una oportunidad para vivir también la solidaridad que en este tiempo de Cuaresma se nos ha pedido, dar limosna, o dicho en otras palabras. En octavo lugar, el octavo mandamiento sería: replantéate tu plan de vida. Si hace un mes se te preguntaba, ¿cómo te visualizas tú en un año? ¿Cómo te visualizas en 2 años? Seguramente las respuestas serían otras de las que hoy las podrías dar. Todo esto que estamos viviendo nos lleva a replantearnos nuestra vida, a replantear nuestro plan de vida. Y hay que hacerlo. ¿Por qué no? Esta oportunidad que la vida nos está dando debe ser aprovechada de tal manera que nos replanteemos nuestros proyectos, nuestros sueños, que nos replanteemos lo que realmente es importante, lo que realmente es valioso y que hasta ahora quizá no lo hemos valorado. En noveno lugar, haz de tu familia el mejor equipo. Siempre decimos que cuando llega la desgracia, cuando llega la pobreza, cuando llega la enfermedad, aquellos que decían ser tus amigos se van. Y hoy no es que nuestros amigos se hayan ido por ingratitud, no, pero las circunstancias nos ha obligado a estar en casa. Y ya ves que en las situaciones difíciles, quien nos queda en realidad es la familia. Sí, tener un amigo es un tesoro, pero cuando tú has encontrado un verdadero amigo, ya no se queda en ese puesto de amigo. Quizá lo elevas a la dignidad de hermano por elección. Y en ese momento entonces se convierte ya en tu familia. La familia tiene que ser valorada. La familia tiene que convertirse en ese mejor equipo con el que tú cuentas, como seguramente es el equipo con el que cuentas en estos días. Y por último, pon a Dios como el centro de tu vida. El no haber vivido el primer mandamiento, queridos amigos, nos ha llevado de alguna manera a pasar lo que estamos pasando. Y si nosotros le ponemos a Él como el centro de nuestra vida, le abrimos nuestro corazón, le escuchamos y le seguimos, con toda seguridad, Él nos salvará. Así es que, queridos amigos, comparto con ustedes este pequeño decálogo de convivencia, espero que les sirva, espero que puedan ponerlo en práctica y espero que después de esta todos salgamos fortalecidos y salgamos mejores de cómo empezamos. Que Dios les bendiga y les acompañe.